revisemos las cifras del año 16 al 19, son las más bajas de la historia. 5.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y vivimos las más altas de la historia. Entonces, yo creo que esto no es un tema político, lamentablemente se politiza y gente que no tiene idea de seguridad habla de ambos bandos, ¿no? Y creo que esto es un tema de hablar de políticas públicas. Y en ese contexto tenemos que ver un poco el pasado, qué hizo bien o mal X y Z administración, y por ahí creo que es la vía, ¿no? Hay que revisar, no creo que esto es una cuestión de consultas o de legitimar a la asamblea o culpar a los derechos humanos, que eso me parece terrorífico, sino de hacer frente a un problema que al margen de las razones hay que hacerse cargo, y la única vía creo que es hacer de esto una política pública, ¿no? Pero se ven los síntomas, no hay cédulas, no hay pasaportes, no hay... Estamos viendo un caos que probablemente no vivimos desde los 80 o 90, y esto de alguna forma ojalá no tenga consecuencias, no sé si en el corto plazo, porque me parece que Lazo está bien blindado, tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y está bien, es lo correcto, tiene el grueso de los medios de comunicación, el poder financiero, pero este tipo de situaciones generalmente pueden ocasionar enojos en lo electoral y podría hablar ya del 25, pero en todo caso, ojalá le vaya bien y esto se resuelve haciéndose cargo de la situación con políticas públicas y no culpando a toda la humanidad. Exactamente, y esa es la parte que de pronto la gente le molesta, que es el sentir ciudadano, porque conversamos con muchísimas personas, gente de la academia, gente política, y cualquier cosa, cualquier error, cualquier falla, la disculpa es echarle la culpa al anterior gobierno. Pero una prueba de fuego que va a tener que pasar el señor Guillermo Lasso es obviamente el 5 de febrero. Primero porque tiene su propia gente, candidatos a prefectos, alcaldes, y también esa consulta popular. ¿Cuál es la estimación que tienen ustedes como consultores políticos? ¿Qué es lo que huele en el ambiente con respecto a ese caso? ¿La gente votará a favor, votará conscientemente o le dará la espalda al gobierno? Mire, les soy honesto, nosotros estamos en procesos en prácticamente todo el Ecuador y para ser transparente, yo no siento al gobierno involucrado en el proceso. Me explico, no era como en la época de Correa o Flores Cordero, qué sé yo. No lo siento al gobierno, no lo percibo, digamos, partamos de que no sé en qué plaza tienen posibilidades, ¿no? Tal vez en Quito con Luz María, creo que es Luz Helena, no recuerdo el nombre de la señora. Eh, pero no hay, pues creo que en todo el Ecuador una sola plaza que podemos decir el gobierno favorito. Pero al margen de eso, no siento al gobierno, digamos, involucrado en cuerpo y alma con todo el aparato como lo hacía el correísmo, por decirlo. No sé al final si esto es bueno o malo, pero en todo caso tengo que decirlo con... Y en algunas plazas donde también estamos trabajando, el candidato oficial está, si no está último, está... Y eso denota para mí que no están en esa discusión. Y probablemente es lo correcto porque tienen cosas más importantes, sobre todo como la seguridad. Sobre la consulta, yo he dado mi opinión. Esperaba que la Corte Constitucional se pronuncie, salvo la de la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad, en apuntalar a la policía. Me parece interesante. El resto, como le decía, con el mismo marco jurídico que tenemos actualmente, se obtuvo esas cifras de seguridad que son históricas, positivas, digamos. Creo que hay que apuntar hacia allá. No le encuentro sentido a extraditar Centroamérica, Colombia son los países que más extraditan y Colombia, por ejemplo, cada año rompe el récord de exportación de cocaína. No le encuentro sentido a un cambio de legislación en materia del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que ese consejo lo han descuartizado o lo deslegitiman en función de si tienen o tienen la mayoría todos los gobiernos. Y bueno, y hay una que otra pregunta. Para mí es innecesaria la consulta. Creo que es un despilfarro de millones de dólares para soluciones que puede hacer el Estado si toma las riendas con fortaleza. Doctor, ¿cómo estás? Jorge Arrobadito lo saluda. A los tiempos, doctora. Lo veo Hola, bien. Jorge. ¿Cómo está? Bien. Se acerca unas elecciones el 5 de febrero del 2023. ¿Cómo usted ve la situación? ¿Cómo ve a la derecha? ¿Cómo ve al centro? ¿Cómo ve a la izquierda? Con toda esta campaña que le han armado desde que se sentó el presidente Lasso, de quererlo sacar, de armarle cuestiones para convulsionar al país, para que sean causales para su destitución. ¿Cómo ve usted las próximas elecciones, doctor? Bueno, esos temas me parecen más interesantes que hablar del gobierno. Pues no, la verdad que llevo un año sin poder decir nada bueno, así que no me gusta hablar mal. Así que qué bueno que hablemos de estos temas, que no me generan problemas. Mire, me parece que hay que tener
definición muy importante y entender la lógica de las elecciones locales. Las elecciones de orden local no tienen esta lógica nacional. Es decir, usted y yo podemos hablar de ideología, podemos hablar de política exterior, podemos hablar de los bonos del tesoro, podemos hablar de muchas cosas de la administración pública nacional, versus lo que implica una elección local. Una elección local es una elección primero de cercanía, primero de vecinos, donde la gente vota a sus cercanos, donde, le voy a poner un ejemplo medio tétrico, no es lo mismo ir a querer tumbar la puerta en Carondelet que en mi municipio local. Por lo menos el alcalde sabrá que estoy afuera. Me parece que con un jefe de Estado hay más cercos de seguridad, entre otras cosas. Entonces es más fácil llegar a tu alcalde, que es tu vecino, que a tu jefe de Estado. Entonces ese es el primer parámetro, ¿no? Que las elecciones de orden local tienen otra lógica. ¿Qué lógica se juegan ahí? El aseo de las calles, los prediales, la pavimentación, las canchas, la recolección de la basura, el tránsito. Y generalmente el partido, la ideología no tiene mayor incidencia, o sea, no es, digamos, el factor determinante o el factor final. Así que yo creería o pienso que va a depender esto de cada plaza es una realidad. Durán, por ejemplo, que está a un puente de Guayaquil, tiene dos realidades totalmente distintas. Váyase usted a Santa Elena, la provincia de Santa Elena, Libertad tiene una dinámica y lógica, y Santa Elena otra, y Saina otra. Entonces, cada plaza, cada una de estas casi 300 municipios, creo que son 260 y algo, 252, no recuerdo la cifra exacta. Cada plaza tiene sus particularidades, tiene sus realidades, y esto, bueno, esto se va en el día a día, y esto se concreta o se consolida en función de quién haga mejor campaña, de con quién se sintonicen los ciudadanos, y pensar de un castigo en las urnas al gobierno lo pensaría si tuvieran caballos con posibilidades, pero salvo que usted me corrija, no sé de ningún candidato oficial que esté disputando algo en algún lado. Doctor Osvaldo Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Julio Orellana le saluda. Y la verdad es que es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Porque a veces dicen, puedo estar a favor del gobierno, pero acá en el plano local voto por el otro lado, me voy por el lado de izquierda. Suele pasar, y ha pasado y pasará durante muchas elecciones en nuestro país. Pero hay algo que también preocupa a la ciudadanía, doctor, es el tema de antecedentes. En el perfil de los candidatos dice, bueno, yo voto por este, pero este está investigado por tal cosa. Ven la lista acá, pero está siendo investigado por tal cosa. ¿Cómo corregir esa situación para que no nos pase problemas más adelante en cuestión de que si él o ella sea alcalde o concejal, pero después le salen las investigaciones que sea investigado por tal y tal cosa? ¿Cómo ir mejorando esta situación, doctor Osvaldo Moreno? Bueno, primero hay que tener claridad que el organismo competente para calificar o descalificar las candidaturas son los dos, en este caso el Consejo Nacional Electoral y el Contencioso Electoral. No nos corresponde a los ciudadanos, digamos, hacer la calificación o la inscripción de determinada candidatura. Nosotros lo que hacemos es escoger. Allí creo que está el verdadero poder. Y segundo, lamentablemente, bueno, esto termina siendo reflejo de lo que es el Ecuador, donde los partidos no tienen cuadros, donde los partidos no apuntan a la formación, no apuntan a la capacitación, al reclutamiento, al adoctrinamiento. Lamentablemente es así, eso pasa en el Ecuador. En el orden nacional, calculo está en el orden local. Generalmente quienes son candidatos a una alcaldía han sido candidatos, probablemente no todos, pero yo diría el 90% en distintos partidos. Así que en ese escenario, yo creo que eso ya es una situación de los partidos y del organismo competente en este caso. Y ya le toca a los ciudadanos, bueno, castigar con su voto a quien consideren que tienen que castigar. Eso es una decisión soberana. Los ecuatorianos también mencionan de que quieren gente joven, gente nueva, que ya están cansados de los mismos y los mismos. ¿Cuánto puede influir el tema de los jóvenes en estas elecciones para que asuman cargos como una alcaldía o también un cargo como concejal? Hay mucha gente joven que está buscando esa oportunidad. ¿Será que estas son las elecciones para ellos, doctor? Mire, este es un tema súper interesante, ¿no? Los famosos millennials, de los centennials, de los baby boomers, de los pandemials. Realmente, yo creo que más que personas o partidos, los jóvenes abanderan causas, abrazan causas, que no es lo mismo, ¿no? Y adicional a eso, también hay que tener claridad un poco de cómo es la dinámica de un ciudadano al margen de su edad. Le voy a poner un ejemplo. Si usted
Si a un jubilado le roban su pensión jubilar, el dinero de su jubilación, probablemente no tome sus pastillas y se muera. Si a un hombre de mujer de unos 20 a 50 años le roban su sueldo, probablemente sus hijos no coman y saldrá a hacer lo que sea para que coman. Si usted, si a un joven le robas el celular, probablemente te necesita ir al psiquiatra o al psicólogo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Al final el problema no es el celular, no es los remedios ni el robo, sino la seguridad, que los afecta a todos por igual. Entonces depende de cómo comunicas y qué canales utilizas de comunicación. Es como el famoso voto femenino. De acuerdo al padrón electoral hay más mujeres que hombres, no tantos como digamos como en Rusia o como en otros países que se han quedado sin hombres, pero si usted revisa al menos el padrón nacional, yo si no me equivoco hay un 1% o 0.50 más de mujeres que hombres en el Ecuador. Usted diría, ok, entonces deberían ser mujeres presidentas. Entonces hay un tema ahí, mujer no vota por mujer, joven no vota por joven. La gente abandera causas y se sintoniza con la gente que se sintoniza con ellas. Y eso depende de cada elección. Doctor, ¿qué opina usted sobre los partidos de tradición, partidos que han estado consolidados? Hablemos de la el Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática, inclusive el RC5 del expresidente Rafael Correa. ¿Qué opina? ¿Cómo lo ve para estas nuevas elecciones? Bueno, el correísmo tiene su fuerza, eso es indudable, el que no lo acepta tiene un problema. Y probablemente tiene primero la situación que estamos viviendo. Segundo, se supone que es el opositor principal de un gobierno impopular. Pero, aunque nos parezca mentira, estos temas nacionales no se suelen trasladar a lo local. Me explico. Yo podría votar por un candidato al gobierno si lo conozco, si es mi vecino y si dice buena propuesta. Y el partido, digamos, suele ser lo último o no lo más importante en elecciones de tipo local. Cuidado. Entonces, depende, por ejemplo, Partido Social Cristiano, bueno, que es prácticamente el Consejo Cantonal, es un set de televisión, nos parece Canal 6, el Consejo Cantonal de Guayaquil. Partido que tiene grandes cuadros, Cucalón, de Tomaso, la misma Cristina Reyes que se fue, y apuestan a gente como mi gran amiga La Bombón. Entonces yo no critico el derecho de participación de ningún ciudadano, al contrario, lo reivindico, pero lamentablemente los partidos no apuestan a sus cuadros políticos, no he dicho a sus mejores personas, que no es lo mismo, a sus cuadros políticos. Entonces, como los partidos no apuestan a sus cuadros políticos, terminan acudiendo a la televisión, a la farándula, al fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas se dan. Y usted sabe que, bueno, hay plazas y plazas. Por ejemplo, en esta elección seccional, la más grande es la prefectura del Guayas, tienes la alcaldía de Quito, la de Guayaquil, la prefectura de Pichincha, Manabí, sin duda. Entonces, cada una de estas plazas tiene su lógica y situaciones y escenarios totalmente distintos. Y ahora se está de alguna manera también como desgastando estas figuras, tanto en la sierra, en la costa. Por ejemplo, el caso del señor Yunda, que entiendo de que ganó con el 22% y habiendo cuadros interesantes de candidatos a alcalde. Sin embargo, ganó aparentemente el menos opcionado. Y entiendo, según las encuestas, que también aparentemente sería uno de los favoritos en ganar nuevamente la alcaldía de Quito. En Milagro podría ser la hija del señor alcalde Paco Azán. En lo que pasa también en Machala, vuelve a ser el señor Francisco Falqués, nuevamente candidato a la alcaldía. Acá en San Borondón, el señor Coco Yunes, etcétera. Son los mismos personajes y tal vez por eso hay algunos movimientos o partidos que ha perdido sus figuras, porque son los mismos, es como un carrusel, los mismos de siempre. Y entonces no le dan oportunidad al joven, o algunos ya están figuras ya quemadas que vuelven a salir de sus cuarteles de invierno, digo yo el caso de el señor Nicolás Lapenti, que vuelve otra vez pero por otro partido. Entonces ya son figuras desgastadas y le hace falta una renovación de nombres y hombres. Bueno, San Borondón entiendo que no es el Coco Yunes, es su hijo, Juan José, bueno. Tiene 36 años y por lo menos los estudios que yo he visto, casi tiene que 55-60% de intención de voto. Yo creo que más que la repetición, es el contenido y la gestión que tienen los candidatos en su debido momento. El caso de Quito, por ejemplo. En Quito es una ciudad que lamentablemente no genera liderazgos los últimos 20 años
y cualquier hijo de vecino que tiene 20% es alcalde, y pasó con Yunda. Y para mí fue un error haberlo sacado de la alcaldía de Quito, y hoy van a pagar ese error, digamos. Aparentemente ganaría la alcaldía con mucha facilidad. Y en segundo puesto está el candidato del correísmo, lejos, pero está ahí. Ajá. Y ahí tienes todo el pelotón de los vecinos de Cumbayá, Freire, no recuerdo el apellido, Luz Helena, la candidata al gobierno, Páez, Alarcón, prácticamente candidatos que viven a 3 cuadras a la redonda. Entonces, las tendencias no se consolidan, digamos, en plazas como Quito, respetables todos, sin duda. Tienes una plaza como Guayaquil, donde me parece que Cintia favorita, pero no es Nebot ni Férez Cordero. Entonces, al no ser Nebot y Férez Cordero, creo que hay una vulnerabilidad que dependerá mucho también de lo que pasó en la otra orilla. Creo que Jairala debió salir con el correísmo. Para mí fue un error no haberlo hecho. Probablemente yo me equivoque, pero sin duda, digamos, Jairala es la opción, o por lo menos el contendor más cercano y lejano que tendría la alcaldesa Viteri para contender en esa contienda. Depende mucho también del aparato y que tú dispongas del control electoral. Y en esos cristianos, más allá de Cintia o la señora Susana Viteri, Susana González, perdón, es el aparato y la estructura que tiene la CEI también. Así que en Guayaquil yo pensaría que, salvo que en la campaña las cosas se pongan en otro orden, podría haber sorpresas. En el caso de la provincia del Guayas es súper interesante este caso, porque prácticamente hay 4 candidatos que no hay una distancia de 5 puntos del primero al cuarto, que son la actual prefecta, la doctora Guiñaga, el señor Lapenti y el señor Bushmer. Prácticamente del primero a primera y del cuarto a cuarta no hay 4 o 5 puntos de diferencia. Eso significa que está para cualquiera. Y esa es una elección muy potente, porque es la más grande del país después de la presidencia. Son 3.300.000 o 400.000 almas. Y ahí, para mí, esta es una opinión muy personal, creo que dependerá mucho del que tenga el aparato y el músculo. Y los únicos que lo tienen son el correísmo y el socialcristianismo. Yo creería que esa disputa va a terminar, básicamente, probablemente Bushmer sea mejor candidato o Lapenti, pero va a terminar por la estructura. Y esa estructura y músculo, empiece usted por revisar quién tiene candidatos en todos los cantones, serían los socialcristianos y la señora Aguiñar. Creo que esa disputa por estructura podría terminar siendo así. Sin embargo, hoy en día, ya le digo que esta pelea está entre los 4, digamos, ¿no? En el caso de Cuenca, el alcalde Palacio, bueno, no despega, pero tampoco es que tiene un contendor potente o favorito. Hay un candidato extranjero que estaba encabezando todas las encuestas, que fue descalificado. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa. Pero como le indico, le planteo, estos son temas locales, y probablemente yo jamás emito sentencias si no proyectamos escenarios. Yo creo que podría suceder cualquier cosa, porque esto finalmente se define en el mes de campaña. Bastante interesante entonces. Bueno, seguiremos tomándole el pulso con el doctor Osvaldo Moreno, analista político, sobre estas encuestas, sobre estos candidatos, y también, como siempre, hay sorpresas. Muy interesante su punto de vista. Osvaldo Moreno Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, un gran abrazo y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.